salud sexual y reproductiva de todas las mujeres. Ayer la ONU les pidió a todos ustedes, por cierto, si se comprometían a garantizarlo. ¿Qué me dice? Nos comprometemos, evidentemente, y creo que aquí hay el término que yo le llamo burocracia, que no ha podido ser posible en México porque quienes gobiernan el país ponen a el que fue diputado o alcalde de secretario de salud, a quienes se ponen de políticos a dirigir los sistemas de salud, cuando tienes que poner a los expertos, ¿no? Coincido con José Antonio y Anaya en el sentido de que tenemos que universalizar, que todo el mexicano tenga derecho a la salud, pero no desde el punto de vista decreto, sino que tenga la atención de la salud en cualquier hospital y que el Estado evidentemente tenga la condición financiera para hacerlo. Imagínate, por ejemplo, en el tema de obesidad infantil. Recaudamos cerca de 50,000 millones de pesos del impuesto a productos de alto valor calórico y no le invertimos casi nada a la ¿Usted mantendría ese impuesto? Claro, pero invirtiéndole el mayor número posible al tema de la prevención y de la cura de la obesidad infantil para que no tengamos problemas de diabetes. Déjeme seguir con la agenda global. Nos hemos comprometido también a reducir los accidentes de tráfico para el 2020 a la mitad. ¿Tiene usted un plan para ello? Es facultad de los presidentes municipales, esa es la constitución nuestra, que es una constitución que ya no sirve, que ya no funciona, que le da facultades a todo mundo y nadie las cumple. Tenemos que trabajar en ese sentido de modificar la Constitución para que exista una condición de que el tema de, por ejemplo, los accidentes de tránsito que existen en los municipios se deben mucho por la bebida alcohólica, por la drogadicción, por la falta de vialidades en muchos casos. Y evidentemente la Rectoría de la Federación en ese sentido está imposibilitada. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es modificar esto y tener acciones de salud pública. El tema de muerte de tráfico es un accidente, es un tema de salud pública, de prevención y que el Estado mexicano tenga que trabajar mucho en eso. Tenemos 2 años para cumplir. Le pregunto, usted ha propuesto en un debate anterior cortar la mano de los funcionarios corruptos. ¿Planea usted crear un sistema de verdugos nacional o lo va a plantear esto en el cuadro básico de medicina o se lo va a plantear a los privados? O sea, ¿qué va a hacer con los amputadores nacionales? Mira, hay una condición que ya presentamos una iniciativa, dependerá de los diputados de los 3 personajes que aquí ves, si se atreven a tranquilizar a México. ¿Quién va a cortar la mano? ¿Un tribunal? ¿Va a ir uno al el tribunal? ¿Va a haber uno al IMSS? Va a haber un tribunal, ya existe una posibilidad de nuestra siguiente iniciativa en ese sentido para eso. ¿Y si lo demandan, por ejemplo, porque no se hizo asépticamente la Prefiero mochada? que me demanden y no se siga desangrando este país. Bueno, entonces lo dejamos ahí. ¿Qué programa o en qué consiste estos programas que usted plantea de prevención de drogas para atender a los más jóvenes? Primero, tenemos que hacer un inventario. ¿Quién consume droga? He recorrido el país y he preguntado cuántos conocen a alguien que consume droga y todo el mundo levanta la mano. Pero cuando yo pregunto cuántos de ustedes, los presentes, consume droga, todo el mundo se agarra la mano para no levantarla. Tenemos que saber la realidad, quiénes consume droga y cuál es la razón por la que consume droga. Y en ese sentido, hacer los programas de prevención. No podemos, en cierta medida, hablar de la generalidad de este problema en el país. Hay un alto consumo de drogas que genera violencia y maldad, pero tenemos que saber a precisión y para eso yo propongo esto, evidentemente hacer un inventario nacional de quién consume droga. ¿Se ha hecho usted un chequeo en una clínica pública? Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que se lo hizo? Me lo hice hace casi 6 meses, fui al Hospital Universitario de Nuevo León. Muchas gracias, candidato. Y me encontré que usted propone garantizar a toda la población el acceso oportuno y gratuito a los servicios y medicamentos necesarios, que quiere fortalecer y ampliar el sistema público, que quiere rehabilitar y construir nuevas unidades médicas con recursos físicos. Pero también el doctor Alcocer dice en su propuesta que para eso necesita un punto del PIB, que hoy son 233,000 millones de pesos. Antes de que me conteste que como se va a acabar la corrupción, nada más quiero hacerle algunas cuentas, que son becas para jóvenes, más doblar adultos mayores, más infraestructura, un gran plan de infraestructura para el sur que ha propuesto, más refinería, por lo menos la de Tabasco. Acaba de subirle un poquito a ciencia hace unos minutos en este debate. Y hizo una cuenta al principio de este debate en donde puso entre ahorros y corrupción y todo eso como en 750.
Pues solo para salud necesita 233,000 y usted no quiere aumentar impuestos. Entonces, creo que sí es hora de preguntarle de dónde va a salir el dinero para cumplir esta promesa del doctor Alcocer, Premio Nacional de Ciencia. Es un proceso que se tiene que ir hacia ese objetivo. Tenemos que ahorrar. Yo insisto de que el principal problema del país es la corrupción. Sostengo en esta materia que si se evita la corrupción en la compra de medicamentos, con el mismo presupuesto alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo de México. Ese es mi planteamiento. A todo el pueblo de México, sí. Se gasta muchísimo en la compra de medicamentos porque se compran los medicamentos muy caros, se roban el dinero de los medicamentos. Eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular. Sí, así lo sostengo. O sea, ni es seguro ni es popular, porque en los centros de salud vamos a mejorar el sistema de salud pública. En los Pero va a centros seguir existiendo el Seguro Popular. Quien hoy está afiliado al Seguro Popular, ¿qué le va a pasar? Claro. Si usted gana, ¿qué le va a pasar el 1 de diciembre? No, va a tener mejor servicio. Lo que pasa ahora, que es una simulación, dicen, se atiende al 50% de la población en el Seguro Popular. En los centros de salud, yo recorro todo el país, no hay medicamentos, se roban el dinero de los medicamentos. Es cierto. Entonces, con el mismo presupuesto, una caja para la diabetes, una caja de pastillas para la diabetes, que cuesta en laboratorio, cuando mucho, 15 pesos, la compra el gobierno en 150 pesos. Bien, pero el doctor Alcocer dice que necesita un punto más. No soy yo el que se lo digo. El doctor Alcocer evidentemente no está de acuerdo con usted. Yo no, dice, para esto necesito un punto. Y yo no descarto esa posibilidad porque hace falta la atención a la salud y lo vamos a lograr, nada más que es un proceso. Primero vamos a ordenar. Mira, otro tema tiene que ver con la corrupción. Recorro el país, ya hice un inventario. Hay 35 hospitales abandonados. Que no tienen. Que se invirtió, mejor dicho, se gastó, no fue inversión, fue un gasto, por la corrupción. Te voy a dar un ejemplo. O porque no había dinero, te voy a dejar un ejemplo claro. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad. Sí. Construí un hospital, ¿sí? El Hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa. Costó 350 millones de pesos, 150 camas. 350 millones de pesos, 150 camas. En Zumpango, Estado de México, construyó un hospital de 150 camas, cobraron 7,000 millones de pesos. Estoy hablando de 20 veces más. ¿Quién construyó ese hospital? Se acabó su tiempo. Creo que hay solución para el tema de hacer inversiones importantes, pero también podemos involucrar a los hospitales privados que tienen una cobertura amplia y una enorme tecnología, una enorme capacidad. Y aquí podemos inclusive atender a todo mundo. Es importante que todo el mundo sea atendido, pero no solamente en el tema de salud, de infraestructura pública, también privada, ¿no? La podemos involucrar. Gracias. Prácticamente todos tenemos un amigo cercano, un familiar, que padece diabetes en nuestro país. Somos uno de los países del mundo con más personas con este padecimiento. Y por eso yo propongo un programa específico, un programa especial de atención a las personas con diabetes. Esto implica médicos y enfermeras bien capacitados y, segundo, todos los medicamentos necesarios, por supuesto, empezando por la insulina. Gracias, candidato Anaya. Si alguien tiene alguna réplica más, candidato Rodríguez Calderón. La mayoría de los centros de salud del país que no están en las zonas metropolitanas son atendidos por pasantes de medicina que les dan 2,500 pesos mensuales. En Nuevo León le damos 10,000. Vamos a cuadruplicar ese apoyo a todos ellos y se puede con los recursos de los estados. Nosotros lo hacemos con los recursos de Nuevo León.
no con recursos federales. Es cuestión de coordinarse con quienes gobiernan los estados. Bien. Muchísimas gracias. Tiene usted todavía dos réplicas, sí, candidato. Si se termina con la corrupción, insisto, y si hay un plan de austeridad republicana, va a alcanzar el presupuesto. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos. No vamos a gastar en lujos, vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. A mí le tocó comprar. Muchas gracias, candidato. Se acabó su... Implica especies, implica también cultura. De hecho, aprendí una frase en otomí que es Dehua Mahai Madadu, que es mi pueblo se está muriendo. Efectivamente, hay más de 7 millones de compatriotas que hablan una lengua vernácula, una lengua autóctona, y empezaría preguntándole a usted, candidato Rodríguez Calderón, las comunidades indígenas viven en zonas de gran valor ambiental. ¿Qué plan tiene usted para garantizar que se preserve la diversidad cultural y al mismo tiempo conservemos el medio ambiente? ¿Cómo planea, por ejemplo, parar la deforestación? Hay condiciones en México, falta cultura en el gobierno y cultura en la propia sociedad. Tenemos que trabajar mucho en eso y para eso se tiene que, evidentemente, no solamente trabajar en el proteccionismo, sino en el fomento a la condición de que la gente pueda disfrutar lo que tiene sin necesidad de explotarlo y destruirlo. En eso sí soy experto, soy ingeniero agrónomo, he producido miles de plantas en mi vida y creo que podemos generar una condición de equilibrio entre el turismo y el ecoturismo. Tenemos que potenciar la economía de esas zonas porque esas zonas mismas se están autodestruyendo por la falta de recursos, por la falta de posibilidades de vivir en esas zonas y ahí se tiene que trabajar mucho solamente en la cultura, en culturizar a la gente en la protección de su ambiente. Ya. Candidatos, algunos de ustedes, y lo acaban de ratificar en este debate, proponen subsidios a combustibles. La comunidad científica considera esos impuestos y esos subsidios ambientalmente regresivos. ¿Qué me plantean a esto, candidato Anaya, por ejemplo? Con mucho gusto. Sí, por supuesto que a partir de 2024 que un vehículo eléctrico va a costar lo mismo o menos que un vehículo que tiene un motor de combustión interna que usa gasolina, pues por supuesto que hay que evitar los subsidios. Yo propongo impulsar con todo las energías. Este es un gran ejemplo, las energías renovables. Este aerogenerador está en Puerto Peñasco. A propuesta de Toño Astiazarán, le asignamos recursos. Gracias a este aerogenerador, reciben energía eléctrica 10.500 familias en el estado de Sonora. Muchas de ellas, gracias a este aerogenerador, cuando llega su recibo, si me ayudan a acercar la cámara a este recibo, cuando llega este recibo, les llega de 0 pesos. Vamos a hacer el programa de aerogeneradores, un programa nacional. Queremos energías limpias, energías renovables, energías que no contaminan.